A veces las peores traiciones no vienen de los enemigos, sino de tu propia mesa. Caroline llegó con una sonrisa suave, con los regalos envueltos en papel dorado. Había elegido su vestido con cuidado, pensando que quizá esa noche todo volvería a sentirse como antes. Pero desde el primer instante lo supo. El aire era frío, las miradas también. Su hijo, Mark, apenas levantó la vista del teléfono. Megan, su esposa, se limitó a decir un hola, sin emoción, y el pequeño Mason solo imitó la distancia de los adultos. Caroline dejó los regalos sobre la mesa, intentando fingir que no notaba el vacío que la rodeaba. La cena transcurrió en un silencio denso, interrumpido solo por el sonido de los cubiertos. El olor a pasta recién hecha llenaba la habitación, pero nada en ese aroma conseguía abrirle el apetito. ¿Y el viaje?, preguntó con voz tranquila. ¿Ya tienen fecha? Mark levantó la vista por primera vez. Su tono fue tan sereno que dolió más que cualquier grito. No eres parte del viaje, mamá. Ni de la familia. El silencio se quebró con risas. Primero Megan, después Mason y al final Mark. Rieron como si ella no estuviera ahí, como si fuera una sombra vieja a la que ya no se teme ni se necesita. Caroline no dijo nada. Solo se levantó, tomó su abrigo del respaldo de la silla y caminó hacia la puerta. Nadie la detuvo, nadie le pidió quedarse. Fuera, el viento era frío. Miró el cielo gris y murmuró con una calma rota. Si ya no soy parte de su familia, entonces ¿quién soy ahora? Si alguna vez te has sentido borrado por los tuyos, quédate hasta el final. Esta historia te hará entender por qué el silencio, a veces, puede ser el grito más fuerte. Caroline volvió a su casa vacía. No lloró, solo se sentó. El reloj avanzaba, pero el tiempo parecía detenido. Las horas se estiraban hasta mezclarse con el amanecer, mientras su mente repetía la escena de la cena. Una y otra vez, como una maldición. El silencio era tan espeso que casi podía oír sus propios pensamientos. Caminó por el pasillo, rozando las paredes que su esposo había pintado de rojo hacía décadas. El color se había ido apagando con los años, igual que la vida en esa casa. Cada rincón le devolvía un recuerdo, cada objeto un sacrificio, una promesa rota en nombre del amor. Se detuvo frente a la ventana. El reflejo le devolvió una mujer que ya no reconocía. Sus ojos tenían el cansancio de quien dio todo y recibió migajas. Encendió la cafetera. El aroma llenó la habitación, cálido pero inútil. Apoyó las manos sobre el mármol frío, observando cómo el vapor se escapaba como su paciencia. Se preguntó, en voz baja, ¿cuando el amor se convierte en obligación, sigue siendo amor? El reloj marcó las 6. El cielo comenzaba a clarear. El rojo de las paredes parecía aún más pálido bajo esa luz temprana. Caroline respiró hondo. Abrió un cajón, movió papeles, sobres, recuerdos de otra época. Sus dedos se detuvieron sobre un pequeño montón de sobres amarillentos, cerrados, pesados. Los miró como si guardaran algo más que tinta. Quizás allí estaba la verdad de su vida, o la prueba de lo que había perdido sin notarlo. Susurró con voz firme, casi sin aire. Veamos cuánto costaron 12 años de amor. Caroline colocó los sobres sobre la mesa. Durante un instante dudó, pero luego abrió el armario del fondo, donde dormía una caja vieja, cubierta de polvo. Era de cartón grueso, con las esquinas gastadas. Su esposo solía guardar allí papeles de impuestos, pero ahora contenía algo distinto. La historia de su entrega. La caja pesaba más de lo que recordaba. Al abrirla, el aire se llenó del olor agrio del tiempo. Dentro, todo estaba perfectamente ordenado. Contratos, notas escritas a mano, recibos, transferencias impresas. Cada hoja era un recordatorio de una promesa que su hijo había hecho y olvidado. Caroline se sentó, extendió los papeles y comenzó a leer uno por uno. 8.000 para el coche, susurró. 80.000 para el negocio. 15.000 hace apenas un mes. Sus dedos temblaban, pero seguía leyendo. Seguía sumando. A medida que los números crecían, algo dentro de ella se encogía. 100.000, 150, 200, hasta que el total se detuvo frente a sus ojos. $223.000. El silencio fue absoluto. Solo el tic del reloj acompañaba su respiración entrecortada. Caroline apoyó las manos sobre los papeles, como si necesitara sentir el peso real de lo que había dado. Comprendió que no había perdido a su hijo en una noche. Lo había perdido poco a poco. Cada vez que decía sí, cuando debía decir basta. Cada vez que pagaba para no ser olvidada.
Cada vez que confundía ser útil con ser amada, una lágrima le resbaló por la mejilla, lenta, cansada. No era tristeza, era revelación. El amor que ella creía eterno se había convertido en una transacción, y el precio había sido su propia dignidad. ¿En qué momento termina la maternidad? Y empieza el respeto por una misma. Susurró al vacío, tomó el teléfono. Deslizó el dedo por los contactos hasta detenerse en un solo nombre: Elizabeth Vance, abogada. La pantalla reflejó su rostro decidido. Presionó llamar. La oficina de Elizabeth Vance olía a papel viejo y a café recién hecho. La luz del mediodía entraba por la ventana, bañando las carpetas apiladas y los diplomas enmarcados. Caroline estaba sentada frente a ella, con las manos entrelazadas sobre el regazo, intentando ocultar el leve temblor de sus dedos. Elizabeth la observaba con una calma que solo tienen quienes han visto demasiadas historias parecidas. ¿Estás segura, Caroline?, preguntó por primera vez. Caroline asintió sin hablar. Un silencio pesado se instaló entre ambas. Pasaron unos segundos. La abogada insistió. «Te lo repito. ¿Estás completamente segura?» Caroline levantó la vista. En su mirada no quedaba rastro de duda. «Sí, estoy segura», Elizabeth asintió lentamente. Abrió una carpeta gruesa y sacó varios documentos. Los deslizó sobre el escritorio. En la parte superior, en letras negras, se leía: «Demanda por incumplimiento de obligación financiera». Caroline leyó el título una y otra vez, como si necesitara grabarlo dentro de sí. No era solo un texto legal. Era el final de una era. El fin del silencio. Elizabeth tomó una pluma plateada y se la ofreció. Caroline la sostuvo con firmeza. El metal frío le recordó que lo que estaba a punto de hacer no tenía marcha atrás. «Firma aquí», dijo Elizabeth, señalando la primera página. La punta de la pluma rozó el papel. Caroline Harrison. El sonido del trazo resonó en la habitación, seco, cortante, como un disparo. Firmó una segunda vez, y una tercera. Cuando terminó, exhaló despacio, como si acabara de soltar un peso que llevaba años cargando. Elizabeth recogió los documentos con cuidado y los colocó en un sobre manila. Lo cerró con un clic metálico. Ese sonido selló algo más que un expediente. Caroline bajó la mirada hacia sus manos. Ya no temblaban. Por primera vez en mucho tiempo estaban quietas. ¿La justicia puede curar una herida que viene de la sangre?, murmuró sin esperar respuesta. Elizabeth la observó con una mezcla de respeto y compasión. Luego habló con voz baja pero firme. «Está hecho. Mañana, él recibirá la notificación». A la mañana siguiente, el teléfono de Caroline sonó. El número era desconocido. Por un segundo pensó en no contestar, pero algo dentro de ella la obligó a hacerlo. «¿Señora Harrison?» La voz era masculina, cortante. «Le habla Stephen Cole, abogado del señor Mark Harrison». Caroline apretó el auricular. «La escucho». El hombre carraspeó antes de continuar. «Mi cliente me informó que usted ha presentado una demanda por una supuesta deuda». Caroline cerró los ojos un instante. «No es una deuda supuesta. Es una deuda real, con pruebas, con firmas, con fechas». El tono del abogado se volvió más suave, casi paternal. «Mire, señora Harrison, no queremos que esto se convierta en un escándalo familiar. Estas cosas destruyen relaciones». «Esa destrucción ya ocurrió», respondió ella sin dudar. «Solo estoy firmando los restos». Hubo un silencio incómodo. Luego el abogado insistió. «Podemos resolverlo en privado. No hace falta llegar a juicio». Después de 12 años de silencio, «Hablar ya no sirve», dijo Caroline. Y colgó. El teléfono permaneció inmóvil durante unos segundos, hasta que volvió a vibrar. Esta vez el nombre sí apareció en la pantalla. Mark. Ella lo miró, sin tocarlo. El sonido retumbaba en toda la habitación. Dejó que sonara. Una vez, dos, tres. La cuarta, contestó el buzón. El mensaje llegó poco después. «¿Qué demonios estás haciendo, mamá?» La voz de Mark sonaba alterada, casi gritando. «¿Vas a demandarme? ¿A tu propio hijo? ¿Estás loca? Responde». Caroline escuchó el mensaje completo. No borró ni una palabra de su mente. Pero no respondió. Fue a la cocina. Vertió agua en la cafetera. Esperó el sonido del hervor. El vapor subió lento, como un suspiro contenido. Mientras observaba el reflejo del teléfono en la mesa, pensó en lo que Elizabeth le había dicho la tarde anterior. Ya no hay vuelta atrás. Y por primera vez, esa frase no la asustó. Cuando el silencio se convierte en tu arma, ¿quién tiene realmente el poder?, susurró.
Entonces el teléfono volvió a vibrar. Una nueva llamada. Esta vez, un mensaje de la cámara exterior parpadeó. Mark estaba de pie frente a su puerta. El timbre sonó con violencia, seguido de golpes secos contra la puerta. Caroline se acercó despacio. A través del vidrio vio la silueta de su hijo, encorvado, nervioso, con el rostro encendido por la rabia. Abrió. Mark irrumpió sin esperar invitación. «¡Estás arruinando mi vida!», gritó. «¿Tienes idea de lo que estás haciendo?». Caroline no se movió. Su voz fue baja, firme. «Tú arruinaste la mía hace años». Mark se quedó mudo por un instante. Luego comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. «No puedo pagar a mis empleados, mamá. El banco bloqueó mis cuentas». «Entonces deberías haber pensado en eso antes de reírte en mi cara», respondió ella sin levantar el tono. Él golpeó la mesa con el puño. «Era una broma. Solo una maldita broma». Caroline lo miró con calma. El respeto nunca es una broma. Mark respiraba con dificultad, como si las palabras de su madre lo asfixiaran. «No entiendes», dijo finalmente. «Esto puede destruirme, ¿de acuerdo?» «No, Mark». Ella lo interrumpió. «Esto no te destruye. Solo te muestra cómo eres». Él la observó con furia, buscando alguna grieta de culpa en su rostro, pero no encontró ninguna. Entonces jugó su última carta. «Si no detienes esto, no volverás a ver a Mason, jamás». El silencio se volvió espeso. Caroline lo sostuvo con la mirada. No tembló, no bajó los ojos. «Esa es tu elección, Mark, no la mía». Él retrocedió un paso. Su respiración era un jadeo. «No te reconozco», dijo entre dientes. «Yo tampoco te reconozco a ti», contestó ella. Mark dio media vuelta, abrió la puerta y salió de la casa de un tirón. El portazo retumbó por todo el pasillo, haciendo vibrar los cuadros en la pared. Caroline permaneció quieta, sola, escuchando el eco apagarse. En el fondo, una parte de ella esperaba oírlo volver. Pero la calle quedó en silencio. Horas más tarde, cuando la noche cayó, salió a tirar la basura. El aire olía a humedad y a rabia contenida. Al acercarse a su coche, lo vio. La pintura negra aún brillaba bajo la luz del farol. Una sola palabra escrita con furia sobre la puerta. «Traidora». Caroline se quedó mirando el mensaje largo rato, sin moverse, sin llorar. Solo susurró. ¿Por qué la verdad suena cruel solo para quienes han vivido de mentiras? Los días siguientes fueron una tormenta. Primero llegaron los mensajes, largos, cortos, furiosos, algunos firmados, otros anónimos. «Mothers don't sue sons». Las madres no demandan a sus hijos. Cada frase era una piedra arrojada con disimulo. Los vecinos comenzaron a murmurar. Las miradas en el supermercado se volvían cuchillos. La gente sonreía con los labios, pero no con los ojos. El juicio de todos, disfrazado de consejo. Caroline leía los mensajes una vez y luego los borraba, uno tras otro. Bloqueaba números, cerraba puertas, apagaba la televisión. El mundo gritaba y ella respondía con silencio. En su cocina, preparaba té con movimientos lentos. Vertía el agua, escuchaba el sonido del vapor, respiraba profundo. Mientras el agua burbujeaba, pensó que por primera vez en años su corazón no temblaba. El ruido exterior era feroz, pero dentro de ella todo estaba quieto. Había descubierto una calma extraña, esa que llega cuando uno deja de pedir permiso para existir. Elizabeth la llamó una tarde para decirle que ya había presentado la denuncia por intimidación. Alguien debía hacerse responsable de las amenazas, del coche pintado, de las palabras de odio. Caroline agradeció con voz serena. «Déjalos hablar», dijo. «Ya fui invisible una vez. Y sobreviví». Esa noche, se sentó junto a la ventana. Miró las luces de las casas vecinas parpadear como pequeñas verdades ajenas. Escuchó el murmullo de la calle, el ladrido distante de un perro, el paso de un auto. La vida seguía su curso, como si su pequeña guerra no existiera. Se preguntó en voz baja. Cuando el mundo te llama cruel por elegirte a ti misma, ¿te detienes o sigues caminando? Tomó otro sorbo de té. El sabor amargo le resultó perfecto, casi necesario. El teléfono vibró sobre la mesa. El nombre en la pantalla le hizo enderezarse. Elizabeth. «Caroline», dijo la abogada. La audiencia fue aceptada. La primera vista es el lunes. Por la mañana, Caroline cerró los ojos. No sonrió, pero algo dentro de ella se encendió, pequeño y firme, como una chispa. El lunes amaneció gris. El cielo parecía una advertencia. Caroline llegó temprano al juzgado, acompañada por Elizabeth. Sus pasos resonaban sobre el suelo de mármol, lentos pero firmes.
Al entrar a la sala, el aire se volvió pesado, cargado de murmullos y de miedo. Mark ya estaba allí, junto a su abogado. No levantó la vista cuando ella entró, pero Caroline lo sintió, esa mezcla de rabia y vergüenza que él no podía esconder. El juez tomó asiento, golpeó la mesa con su pluma y el murmullo se apagó. «Comencemos». Elizabeth fue la primera en hablar. Su voz era clara, sin temblor. «Mi clienta, la señora Caroline Harrison, exige la restitución de $223,000 en préstamos documentados. Todos los movimientos, contratos y firmas están aquí, señor juez». Entregó una carpeta gruesa. El juez hojeó lentamente los papeles. Marcó con el bolígrafo las fechas, los montos, las rúbricas. «Veamos, 80,000 para la empresa. 15,000 3 meses atrás. Varios depósitos personales. Todo en orden». Luego miró al otro lado de la sala. «Señor Harrison, ¿qué tiene que decir?» Mark se puso de pie. Intentó mantener la compostura. «Eran regalos, su señoría. Mi madre siempre quiso ayudarme. Nunca hubo obligación de pago». Elizabeth dio un paso al frente. Colocó sobre la mesa otro documento. «Llama regalo a un contrato firmado por ambas partes. Fecha: 15 de marzo de 2020. Monto: $80,000. Plazo de pago: 24 meses. Firmas aquí y aquí». El juez levantó la vista. Su tono cambió. «Señor Harrison, ¿esto es su firma?» Mark tragó saliva. «Sí, pero no fue». «¿Transferiste tus bienes al nombre de tu esposa después de que comenzó la demanda?» El silencio cayó como una piedra. Mark miró a su abogado buscando ayuda. «Sí, la semana pasada», murmuró. El golpe del bolígrafo del juez hizo eco en toda la sala. «Eso se llama ocultamiento fraudulento de activos. Y es ilegal. Ordeno el congelamiento inmediato de todas sus cuentas bancarias». El abogado de Mark intentó protestar. «Fue una medida preventiva». El juez lo interrumpió seco. «Una medida para evadir responsabilidades». Caroline lo observaba todo en silencio. No había satisfacción en su rostro, solo cansancio. Como si cada palabra del juez confirmara lo que ya sabía, que el amor, cuando se pudre, deja rastros de deuda. ¿Puede la justicia reemplazar al amor? ¿O solo desnudar su ausencia? Y pensó. Mark giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos ardían, sus labios se movieron en un susurro helado. «Te vas a arrepentir de esto, mamá». Caroline sostuvo su mirada sin parpadear. No dijo nada. No hacía falta. Pasaron los días, y con ellos, la furia del pueblo pequeño en el que todos creían conocer la historia. Algunos la miraban con desprecio en la tienda, otros susurraban su nombre al pasar. Desalmada, loca, una madre sin corazón. Las palabras no dolían, pero dejaban marcas invisibles, como un viento frío que no se ve, solo se siente. Caroline caminaba recta, sin responder. Ya había aprendido que el silencio es la respuesta más incómoda para quienes viven del ruido. Una tarde, el timbre sonó. Megan estaba frente a su puerta con Mason de la mano. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. «Por favor, Caroline». Su voz se quebró. «Estás destruyendo nuestras vidas». Caroline se inclinó un poco. Miró al niño y luego a su nuera. «No, Megan. Solo estoy dejando de destruir la mía». Megan apartó la mirada, sin saber qué decir. El niño se escondió detrás de su pierna. «Mark no duerme, no come, no habla», insistió ella. «Esto no puede terminar así». Caroline respiró despacio. «Todo lo que empieza con mentira termina así», dijo suavemente, y cerró la puerta. El silencio volvió. El reloj marcaba las 9 cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje sin nombre. «Retira la demanda o lo lamentarás». Caroline lo leyó una sola vez. No respondió. Tomó una captura de pantalla y la envió a Elizabeth. Después colocó el teléfono boca abajo, sirvió café y se sentó frente a la ventana. El vapor subía lento, como una señal de calma. La noche estaba silenciosa, casi protectora. Miró su reflejo en el vidrio y murmuró: «Ya no me arrepiento de nada». Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo, ni culpa. Solo una paz extraña, firme, casi nueva. Quizás la libertad no llegaba al ganar, sino al dejar de complacer. ¿La paz viene de vencer? ¿O de dejar de necesitar aprobación?, se preguntó. El teléfono volvió a vibrar. Tomó aire antes de mirar la pantalla. Elizabeth. Caroline, dijo la voz de la abogada. Mark acaba de ofrecer un acuerdo. $140,000. Y cerrar el caso. Caroline no respondió enseguida.
Solo miró su taza, donde el café se había enfriado. Luego susurró: «Supongo que la libertad también tiene precio». El tribunal estaba lleno de un silencio denso, casi respetuoso. Caroline se sentó en la misma silla de antes, pero algo había cambiado. Su postura era distinta, su mirada también. Ya no había miedo en ella, ni rencor, solo una calma inquebrantable. Mark entró unos minutos después, con el rostro demacrado. Sus pasos pesaban, como si cada uno lo hundiera más. Se sentó frente a su abogado, sin mirarla. Sobre la mesa un solo documento: el acuerdo final. El juez revisó los papeles, ajustó las gafas y habló con voz grave. El señor Mark Harrison acepta pagar la suma de $140,000 a la señora Caroline Harrison en un plazo máximo de 18 meses. Levantó la vista y agregó, con tono más humano que jurídico: «Espero que esta familia encuentre paz». Mark tomó la pluma. Sus manos temblaban. Durante un instante pareció dudar, pero luego firmó. El sonido de la tinta sobre el papel fue el cierre de una historia demasiado larga. Cuando el juez dio por concluida la sesión, Caroline se levantó despacio. Su bolso, su abrigo, su dignidad, nada más. Mientras salía, Mark se acercó. Su voz fue apenas un susurro. «Nunca pensé que llegarías tan lejos, mamá». Caroline lo miró con ternura cansada. «Ese es el problema, Mark», dijo suavemente. «Nunca pensaste que podía». No hubo más palabras. Él se quedó allí, mirando el suelo. Ella siguió caminando, sin volver la vista atrás. Al salir del edificio, el sol la recibió de lleno. La luz era cálida, viva. Caroline cerró los ojos y respiró hondo. El aire tenía sabor a libertad. Después de tantos años, por fin podía hacerlo sin sentir culpa. Pensó, casi en un suspiro. Quizás el amor no termina cuando te vas. Quizás empieza ahí. El viento movió su cabello. Cruzó la calle sin prisa, como quien vuelve a su propio nombre. Cada paso era una respuesta al silencio que la había seguido tanto tiempo. ¿Y tú? ¿Habrías hecho lo mismo? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias que duelen, pero sanan.